Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Ahora te quiero contar de qué va este proyecto llamado Diótima en el Ágora. Pues resulta que Ágora es el término con el que se designaba en la antigua Grecia a la plaza de las ciudades, estado llamadas polis, en donde se congregaban los ciudadanos. Las primeras ágoras se localizan en la Creta minoica. Después resurgen en el siglo VIII a.C. En un principio albergaban el mercado. Después serán el centro político urbano por excelencia de las polis griegas. El modo en que cada sociedad usa, vive y piensa el espacio se inscribe como parte inseparable e indispensable en su sistema social, político, económico y cultural. Así pues, ¿cómo vivían los hombres y las mujeres en la sociedad griega clásica? Esta sociedad organizó en sus espacios, material y simbólicamente, las diferencias y jerarquías de género, como parte esencial del sistema de la polis. En principio, tenemos la asignación de espacios según el sexo. Mundo de dentro, mujeres. Mundo de fuera, varones. Se encontraba en la base de las conceptualizaciones en torno a los papeles, valores y actitudes de género, y a la justificación de la subordinación de las mujeres. El ágora donde residían las principales instituciones de poder masculino. La relación entre casa y ciudad era interdependiente, de modo que no era posible trazar una estricta línea divisoria entre lo que hoy en día podemos llamar público y privado. Es decir, en la vida real, las mujeres se movían por los espacios públicos, incluida el ágora. Los hombres vivían en la casa. Sin embargo, a pesar de ello, no se movieron por los mismos espacios del mismo modo. ¿Cuáles eran las razones de esto? Pese a que conceptualmente en el ágora se consideraba un espacio netamente masculino, existían las fuentes. Ahí las mujeres solían recoger el agua para sus múltiples necesidades. En la casa existía el andrón, de aner, andros, varón. Era un ámbito propio de los hombres, un espacio en el cual únicamente los hombres podían reunirse. En la casa se reproducía biológica y socialmente la ciudad. También era una unidad básica, en donde se desarrollaba la actividad productiva. Por ejemplo, las mujeres tejían sus vestidos y deshilaban la lana dentro de la casa. En cambio, en la ciudad, en las calles, en las plazas, un ciudadano se definía en su triple condición de guerrero, político y propietario agrícola, en la propiedad privada de la tierra. Así, la disciplina que trataba de la administración de la casa, la oikonomía, englobaba de manera inseparable sus aspectos productivos, reproductivos y morales, entendiéndose en el pensamiento griego que la economía era ante todo la economía del oikos. Oikos y polis se definen mutuamente. Existe un paralelismo entre los componentes de la segunda: comunidad ciudadana, núcleo urbano, territorio, y los del primero: familia, casa, hacienda. En las relaciones de poder, si la política de la ciudad estaba dirigida por los ciudadanos, varones, que tenían dominio sobre el resto de los componentes, mujeres, extranjeros, esclavos, a la cabeza de la casa se encontraba un ciudadano, que representaba a la misma polis y tenía autoridad legal sobre su familia y sus esclavos.
En el interior, la casa contenía un número variable de estancias, organizadas en torno al patio, y cuya función concreta a menudo no es fácil de determinar, así como su asignación a mujeres o a hombres. Las fuentes literarias aluden con cierta frecuencia a los aposentos de las mujeres, inaconitis, una habitación o conjunto de habitaciones donde vivían las mujeres, y de los que se llega a decir que también estaban guardados por gruesas puertas cerradas por cerrojo. Se ha señalado que el mencionado diseño de casa cerrada en torno a un patio, vinculado al concepto de ciudadanía en el sistema de la polis, respondería, entre otras, a la necesidad de asegurar la castidad femenina y, por tanto, la transmisión legítima del estatus ciudadano. Así que se podría hablar mejor de la casa como espacio eminentemente femenino, separado del mundo exterior de los hombres. El único espacio particular asignado a un género determinado que ha podido ser constatado por la arqueología es el andrón, la sala de reunión de los hombres, donde tenía lugar el simposio, una de las instituciones más singulares de la masculinidad griega. Los simposia eran reuniones nocturnas donde los hombres, echados en lechos, bebían vino, comían, conversaban sobre diversos asuntos, se divertían y se relacionaban entre sí. El simposio ha sido reflejado en incontables ocasiones en la literatura y las decoraciones cerámicas griegas, con lo que contamos con suficiente información como para identificar arqueológicamente el espacio donde tenían lugar. Platón, de hecho, escribe un diálogo llamado El banquete o simposio, y en él da cuenta de uno de los temas más importantes de la vida, el tema del amor. El andrón era tanto una habitación funcional como el símbolo de una función, y esta función estaba asociada a la cabeza de familia como miembro del cuerpo ciudadano. La forma cerrada de la casa sugiere una mayor definición del ámbito privado y un mayor control sobre el espacio doméstico, y el incremento de los ámbitos destinados a almacenamiento y producción, el ideal de autosuficiencia que evitaría la dependencia. A pesar del carácter eminentemente masculino del ágora, las mujeres también transitaban por ella. No eran pocas las vendedoras que ofrecían sus productos en el mercado. Tampoco faltaban los rituales con presencia femenina. Por ejemplo, el ágora de Atenas estaba atravesada diagonalmente por el camino panatenaico, que iba de la puerta de Diptilon, entrada principal de Atenas, que conducía a la carretera del santuario de Eleusis, a la Acrópolis, centro religioso fundamental de la ciudad y sede de su patrona, Atenea Polías. Otra de las construcciones típicas del ágora son las fuentes. Por más que la literatura insista en la reclusión de las mujeres en sus casas, la salida a la fuente para abastecerse de agua era un trabajo femenino, o al menos asociado a las mujeres. Además, específicamente en lo concerniente al mundo ritual, eran las fuentes públicas, sobre todo en el ágora, donde las mujeres recogían el agua para el baño previo a la boda, señalando así la función reproductora de las mujeres como función esencial para la ciudad. Se ha considerado que las fuentes constituían un lugar público de sociabilidad femenina, frente a la masculina estoa. A pesar de que se construyeron muchas fuentes, estas no tenían la identidad monumental de las estoas ni parecían ocupar un lugar preeminente, sino que a menudo se situaban en los márgenes de los márgenes, incluso engullidas por las más destacables estoas. Las fuentes quedaron encerradas entre magníficas y enormes estoas. La fuente suroeste, a la entrada de la plaza, la sureste, relegada de tal modo que era más accesible desde fuera del ágora,
las fuentes acabaron por situarse en los márgenes del ágora. Sin embargo, existe un dato de que la reina Laodice tenía una especial presencia pública y el pueblo hizo construir una fuente y poner su nombre a ella. En concreto, aquella donde las novias han de recoger el agua ritual. La sitúan en el espacio público del ágora, pero resaltando precisamente su género femenino. Este tipo de ejemplos no son comunes. Hasta aquí hemos hablado acerca de la vida cotidiana de los hombres y las mujeres en Grecia. Ahora bien, ¿quién es Diótima? Diótima es una filósofa griega que nace en Mantinea, en Arcadia, y vive probablemente hacia el 400 a.C. En los banquetes, después de la comida, se celebraba un simposio o festín en el que los hombres, mientras bebían, mantenían charlas sobre temas espirituales. En el banquete de Platón, su diálogo más famoso, el tema es el amor. Sócrates, personaje principal de Platón, tiene que dar un discurso sobre el tema y empieza del siguiente modo. Pero voy a dejarte por ahora y os contaré el discurso sobre Eros, que oí un día de labios de una mujer de Mantinea, Diótima, que era sabia en estas y otras muchas cosas. Así, por ejemplo, en cierta ocasión, consiguió para los atenienses, al haber hecho un sacrificio por la peste, un aplazamiento de 10 años de la epidemia. Ella fue precisamente la que me enseñó también las cosas del amor. Intentaré, pues, exponeros yo mismo por mi cuenta, en la medida en que pueda y partiendo de lo acordado entre Agatón y yo, el discurso que pronunció aquella mujer. En opinión de Diótima, Eros es algo que está entre Dios y el ser humano, y entre cualidades como bueno y malo, bello y feo. Hace posible que los seres humanos aspiren a la belleza y a la bondad, y que busquen la verdad. Los que más ponen interés en ello son para Diótima los artistas, los filósofos y los políticos. Sobre los filósofos dice que no son ni ignorantes ni sabios, sino que son algo intermedio, al igual que Eros. La sabiduría, en efecto, es una de las cosas más bellas y Eros es amor de lo bello, de modo que Eros es necesariamente amante de la sabiduría y por ser amante de la sabiduría está, por tanto, en medio del sabio y del ignorante. El elemento a partir del cual Eros actúa es por consiguiente el amor, que es para Diótima el camino para alcanzar la inmortalidad. Esto hace referencia tanto al cuerpo como al alma. Se realiza por medio de la reproducción, del arte y de la ciencia. Mientras los individuos vayan teniendo descendencia, alguna parte de ellos quedará en el mundo, aunque estén muertos. Artistas, políticos y científicos se perpetúan en sus obras a través del poder de Eros. Puede ser un poema o un conocimiento científico o la lucha por un estado justo. En todo caso, quizá aquellos que intentan conseguir la inmortalidad reciban también otro premio. En algún momento podrán llegar a contemplar la belleza y la bondad en estado puro y así alcanzar la felicidad más elevada. Lo que es bello y bueno por sí mismo no es comparable a nada, en absoluto. No transcurre, no está sometido a un devenir, sino que tiene un ser inmutable. No puede compararse con la nada ni competir con otro valor cualquiera. Es el mismo, es como es y será para siempre el mismo. El ser humano lo aprecia porque tiene algo que ver con su esencia, porque le pertenece. No le resulta extraño, es lo que más desea, el sentido de su vida. No obstante, es sorprendente que Diótima atribuya todas las facultades extraordinarias casi con exclusividad a los hombres.
Esto parece sospechoso, diríamos, hoy día. Claro que no sabemos hasta qué punto llega Platón a la hora de adaptar las afirmaciones de Diótima. De cualquier modo, no era un filósofo de los que reconocen a las mujeres el acceso a la sabiduría más elevada. Platón opinaba que solo los hombres podían alcanzar la verdad. Queda pues en el aire lo que deba atribuirse realmente a Diótima y lo que deba atribuirse a Platón. En cualquier caso, la de Mantinea fue una mujer que amó la verdad y aspiró ella misma a la belleza y a la bondad. Tanto la filosofía de Sócrates como la de Diótima nos han llegado solamente a través de los diálogos de Platón. El hecho de que Platón escribiera diálogos nos permite imaginar la viveza de esos pensamientos. Los pensamientos decisivos surgen en medio de un ir y venir de argumentos. Alguien deja caer una pregunta y espera que el otro o la otra la recoja para participar. Este modo de filosofar tiene algo de juego, sin que este factor le reste seriedad. Se trata de grandes problemas de la vida y hay que hablar de ellos. En efecto, quien hasta aquí haya sido instruido en las cosas del amor, tras haber contemplado las cosas bellas en ordenada y correcta sucesión, descubrirá de repente, llegado al término de su iniciación amorosa, algo maravillosamente bello por naturaleza, a saber, aquello mismo, Sócrates, por lo que precisamente se hicieron todos los esfuerzos anteriores, que en primer lugar existe siempre y ni nace ni perece, ni crece ni decrece. En segundo lugar, no es bello en un aspecto y feo en otro, ni unas veces bello y otras no, ni bello respecto a una cosa o feo respecto a otra, ni aquí bello y ahí feo, como si fuera para unos bello y para otros feo. Esto dice Diótima en el banquete de Platón. Si nos atenemos a los hechos, nos damos cuenta que efectivamente en la Grecia clásica no existen muchos lugares para el desarrollo de las mujeres. Se las confina a la casa o a determinadas actividades productivas, bastante simples, poco complejas. Los símbolos son poderosos, conceptualizan, reproducen, sustentan y en cierto modo reflejan una realidad, o al menos el ideal de realidad que, por tanto, se pretende sea lo auténtico en la práctica. El acceso pleno de las mujeres al ágora, con todas sus consecuencias, es decir, participando en plena igualdad en las jerarquías, en las instituciones públicas, sería la verdadera ruptura de las diferencias y las jerarquías genéricas. Pero no basta con la mera presencia. Es importante realizar otro tipo de cosas. No olvidar que existe una estructura de poder. No olvidar que hay que complementar la práctica con la teoría y seguir pensando y repensando cuál es el papel de la mujer hoy en día. Si te gustó nuestro contenido, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Muchas gracias. Buena suerte.